En esta oportunidad vamos a estudiar Filipenses, el capítulo 2, el versículo 10, bajo el título de Toda rodilla se doblará. Permítame leer este pasaje en Filipenses 2, el versículo 10. Dice, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. Este momento tan dramático cuando, según Pablo, toda la creación doblará rodillas delante del Señor Jesús. Vamos a empezar con el texto en griego. Dice lo siguiente: Gina en to onomati Jesu pan gonu kamse, que significa para que en el nombre de Jesús toda rodilla se doble. Noten el énfasis en el orden de palabras en griego: en el nombre de Jesús se doble, toda rodilla se doble. Y la segunda línea, epouranion kai epigeion kai kataxonion, sobre el cielo y en la tierra y bajo la tierra. Verán que en la Reina Valera tenemos la palabra los, ¿no es cierto? Los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. El texto en griego no explica específicamente rodillas de quién o de quiénes. La versión en inglés lo toma porque la palabra en griego, estas tres palabras, epouranion, epigeion y kataxonion, verán que tienen la misma terminación, ¿no es cierto? Y en griego no queda claro si son sustantivos neutros o masculinos. La versión en inglés lo toma como neutros y pone las cosas que están sobre el cielo. Pero parece más claro que debemos tomarlo en forma masculina, hablando de principalmente los seres humanos, pero sin descartar la posibilidad de que el apóstol esté pensando también en los seres angelicales y hasta en los demonios. Ahora, pasando a la exégesis, la primera palabra en el texto en griego, la palabra gina, para que, introduce una cláusula que por lo general señala el propósito de algo. En este caso, el versículo 9, Pablo habla de la exaltación, ¿ok? Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo, le dio un nombre que es sobre todo nombre. ¿Y cuál es el propósito de la exaltación? Gina, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla. Aunque habría que comentar que Gordon Fee, él difiere aquí y él opina que en este caso, como en dos o tres otros lugares del Nuevo Testamento, la palabra gina no apunta al propósito de algo, sino al resultado. Entonces, él lo toma como el resultado de la exaltación de Cristo es que toda rodilla se va a doblar delante de él. En realidad, las dos cosas van muy de la mano. El verbo campse, doblar, es el auristo subjuntivo, indicando por lo general se sobreentiende una acción, un momento particular. Eh, el auristo subjuntivo por la construcción gramatical. Del verbo campto, que significa doblar. En el Nuevo Testamento, este verbo se usa exclusivamente en contextos de adoración a Dios, aunque en Romanos 11, versículo 4, es un texto que habla de no doblar rodillas ante Baal, sino doblar rodillas ante Dios, se sobreentiende. Pero doblar la rodilla en el Nuevo Testamento específicamente apunta a una actitud de adoración. Lo interesante es que estas palabras de Pablo eh, tienen relación con lo que leemos en Isaías, el capítulo 45 y el versículo 23. Si miramos en nuestras Biblias, Isaías 45, 23. Por mí mismo hice juramento,
De mi boca salió palabra en justicia, no será revocada, que a mí se doblará toda rodilla. Ahora, en el pasaje en Isaías, es Dios, Jehová, quien está hablando. Pero estas palabras que también el apóstol Pablo cita en Romanos 14, versículo 11, claramente señalan la divinidad del Señor Jesús. Porque sin Isaías, estas palabras están en los labios de Dios y el apóstol Pablo aquí las aplica a Jesús. La deducción entonces es que Jesús es divino. Cabe la posibilidad que el apóstol Pablo también tiene en mente Mateo 28, versículo 18, donde el Señor afirma: toda potestad me ha sido dada en los cielos y en la tierra. Ahora, lamentablemente este pasaje ha sido mal interpretado por aquellos creyentes o iglesias que les gusta mucho lo ceremonioso y afirman que el creyente debe doblar rodilla cada vez que se menciona el nombre de Jesús. Así que en algunas iglesias hay esta suerte de práctica un tanto supersticiosa, que cada vez que se menciona a Jesús hay que doblar rodilla. Pero Pablo claramente no está hablando de doblar la rodilla en forma automática, menos de hacerlo sin mayor pensamiento cada vez que el nombre de Jesús se mencione. El apóstol está hablando de rendir homenaje conscientemente, reconociendo la autoridad de nuestro Señor Jesús. Y aquí tenemos uno de los pocos pasajes en la Biblia que nos autoriza a adorar a Jesús. Muchas veces enfatizamos que oramos a Dios el Padre, porque Jesús es el intermediario. Obviamente a Dios el Padre hay que adorar también. Y cuando adoramos a Dios el Padre, lo hacemos a través del Señor Jesús. Pero aquí el apóstol Pablo claramente está indicando que al Señor Jesús, el Hijo de Dios encarnado, Él también, como Dios, merece nuestra adoración. Lo sorprendente aquí, como habrán notado, es que el apóstol Pablo no habla de Señor o de Jesucristo. El apóstol Pablo habla simplemente de Jesús, en el nombre de Jesús. Ahora, como hemos mencionado antes, este nombre Jesús apunta específicamente a la naturaleza humana. Antes de la encarnación, el eterno Hijo de Dios gozaba la adoración de los ángeles. Podemos hablar también de la adoración de los santos que murieron en el Antiguo Testamento. Hasta los demonios tenían que rendir homenaje a Jesús como Dios, al Hijo de Dios antes de la encarnación. Lo novedoso de la encarnación, y en particular después de la muerte, resurrección, ascensión y exaltación de Jesús, que ahora los ángeles adoran a un hombre, Jesús de Nazaret. Ante él, un ser humano. Claro, el ser humano donde Dios está encarnado, pero sigue siendo un ser humano. Y aquí tenemos lo maravilloso, cómo Dios ha elevado la humanidad a este estatus tan elevado que la creación rinde homenaje a Jesús. Y reitero, el uso de la cita en Isaías 45:23 claramente afirma que en la mente del apóstol Pablo, Jesús es nada menos que Dios mismo. Ahora, un detalle aquí interesante es que si vamos a Génesis 41, vamos a tener una frase que hace eco de lo que Pablo dice aquí, y es interesante notar el contexto. Génesis
41, versículos 41 al 43. Este personaje, José, que para algunos es una sombra del Señor Jesús. Recordemos que José también pasó por la humillación. Claro, no porque él lo quiso, pero fue humillado en el sentido de tuvo que rebajarse a ser un siervo, un esclavo en la casa de Potifar. Y luego cuando fue acusado falsamente, enviado a la cárcel, en la cárcel ahora era esclavo del carcelero. Pero leemos que cuando el faraón tuvo este sueño y José logró interpretar el sueño y de esa manera salvar a la tierra de Egipto y de paso salvar a su padre y sus hermanos en la tierra de Canaán, leemos en Génesis 41 esto que nos hace pensar en lo que Pablo escribe en Filipenses 2. Dijo además Faraón a José: He aquí, yo te he puesto sobre toda la tierra de Egipto. Ahí está, de la cárcel a ser exaltado, a estar a cargo de la tierra de Egipto. Entonces Faraón quitó su anillo de su mano, lo puso en la mano de José, lo hizo vestir de ropas de lino finísimo y puso un collar de oro en su cuello y lo hizo subir en un segundo carro y pregonaron delante de él: doblad la rodilla. Ahí está esa frase, doblad la rodilla. Y lo puso sobre toda la tierra de Egipto. Lo que pasó a la sombra de Jesús, si se quiere, este hombre José, Pablo enfatiza, se dio en el mismo Señor Jesús, exaltado no por un faraón, exaltado por Dios el Padre. No para ocupar un segundo puesto al lado del faraón, sino ocupar la diestra de Dios el Padre. Y no solo gobernar sobre la tierra de Egipto, sino gobernar sobre todo el universo. Pero interesante este eco de Génesis 41. Vamos ahora a la segunda línea, donde Pablo dice que identifica las personas quienes doblarán rodilla. Pablo dice, los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Hay que preguntarnos, ¿quiénes son los que están en los cielos? Bueno, en el contexto de Filipenses 2, en el que el apóstol Pablo habla de la muerte redentora del Señor Jesús a favor de los pecadores, lo primero que vendría a la mente es que el apóstol está hablando de todos aquellos redimidos que murieron antes de la muerte de Jesús, que ya estaban en los lugares celestiales. Por ejemplo, ¿se acuerdan el sexto sello en Apocalipsis 6? Las almas que ya estaban en el cielo. Esas almas obviamente doblan rodilla delante del Señor Jesús. Miren también lo que leemos en Hebreos, el capítulo 12 y el versículo 23, esta interesante descripción de la totalidad del pueblo de Dios que adora al Señor. Hebreos 12, versículo 23. Nos congregamos, dice el autor, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a Dios el juez de todos, a los espíritus de los muertos, de los justos, perdón, hechos perfectos. Hablando de seres humanos que ya han muerto y están en los lugares celestiales. Todos ellos doblarán la rodilla delante del Señor Jesús. Pero sabemos que en los lugares celestiales, por encima de los cielos, también están los ángeles. Y obviamente los ángeles también rinden homenaje al eterno Hijo de Dios.
solo que ahora lo hacen en su forma humana. Con qué asombro los ángeles adoran y doblan rodilla delante de un hombre, Jesús de Nazaret, el Dios encarnado. Con nuestra naturaleza humana, los ángeles lo adoran por encima de los cielos. Luego Pablo dice que también los que están en la tierra van a adorar o adoran, doblan rodilla ante Jesús. Estas personas deben ser los que están con vida todavía, que viven en este planeta Tierra. Ahora, ante la pregunta, ¿está hablando Pablo solo de creyentes? Claramente el contexto que habla de la iglesia en Filipos nos invita a pensar en eso, pero en realidad, si meditamos un momento, nos vamos a dar cuenta que el apóstol Pablo también estaría de acuerdo con afirmar que todo ser humano doblará rodilla ante el Señor Jesús cuando venga a la tierra por segunda vez. Crean o no en Él. Porque Pablo no dice que van a doblar rodillas voluntariamente, solo que todos lo van a hacer. Los creyentes, obviamente, ¿con qué emoción doblaremos rodillas ante el Señor Jesús? Ya lo hacemos ahora en nuestro homenaje y nuestra vida entregada a su servicio. ¿Cuánto más lo haremos los que están vivos en la segunda venida del Señor Jesús? ¿Y qué de esta frase, los que están debajo de la tierra? Bueno, en primer lugar, podría ser todos aquellos que murieron sin conocer al Señor, sin disfrutar la salvación que Dios ofrece a través de su Hijo. Ellos no van al cielo. Ellos quedan en el Hades o el Seol, esperando el juicio final. Pero todos ellos también doblarán rodilla delante del Señor Jesús. Probablemente el apóstol Pablo también tiene en mente los demonios, porque ellos también indudablemente van a rendir homenaje a Jesús, porque lo hicieron durante su vida. Miren lo que leemos en Marcos 3, el versículo 11. Marcos 3, el versículo 11. Dice, y los espíritus inmundos, al verle, claro, está hablando de espíritus inmundos que poseían a ciertas personas, pero al ver a Jesús, ¿qué hacían? Se postraban delante de él y daban voces diciendo, tú eres el Hijo de Dios. Ahora, extrañamente, Marcos añade que el Señor Jesús les prohibía hacerlo. Qué extraño, ¿no? Parece que les prohibía hacerlo porque el Señor, antes del fin del mundo, especialmente en ese contexto, no quería recibir homenaje de personas rebeldes contra él, que quizá estaban rindiendo homenaje o haciendo que las personas se posten delante de Jesús, no para hacerle buena fama, sino para tratar de impedir su ministerio. No queda claro, pero el hecho que Marcos añada que el Señor Jesús les prohibía hacerlo, indica que el Señor podía percibir que detrás de esta postración no había una actitud honesta de reverencia y respeto al Señor Jesús. Y el Señor les prohibía hacerlo en una forma que podría distraer de su ministerio o tornarse una suerte de burla contra él. Ahora, esta palabra bajo la tierra es interesante, es la palabra katathonion.
es un término compuesto, kata, una preposición que significa hacia abajo, y chthon, una palabra muy inusual, pero que significa tierra. Esta palabra no se encuentra nunca más en el Nuevo Testamento. En el griego clásico, que antecede el griego del Nuevo Testamento, esta palabra se aplica a los dioses del infierno, los que habitan debajo de la tierra en la cosmología griega. Pero después del Nuevo Testamento, los padres de la iglesia, los grandes teólogos, usaban esta expresión para hablar de dónde habitaban los demonios bajo la tierra, como distinguiendo el lugar de los demonios del lugar de los muertos que no eran creyentes, el Hades. Pero en el Nuevo Testamento esta palabra no se usa, y es interesante que Pablo lo usa aquí en Filipenses, pero claramente está distinguiéndolo de los lugares celestiales y este mundo actual. Así que Pablo habla de lugares bajo la tierra. Ahora, aunque muchos enfatizan esta triple descripción en forma literal, hay muchos comentaristas que opinan que en realidad el apóstol Pablo no se está limitando a 3 esferas y nada más, sino que su forma de hablar de una adoración universal. Todo el universo, todo ser creado, doblará rodilla ante Jesús, porque el Padre así lo ha decretado. Si vamos a Apocalipsis, el capítulo 5, aquí tenemos una hermosa descripción de la adoración celestial, en la cual indudablemente lo que Pablo afirma aquí en Filipenses 2, versículo 10, encuentra su cumplimiento. Escuchen o sigan conmigo la lectura, Apocalipsis 5, versículo 8 en adelante. Qué emocionante estas palabras. Pensemos en aquel que, siendo Dios, teniendo la forma de Dios desde la eternidad, se vació a sí mismo, se encarnó tomando naturaleza humana y estando en esa condición, tomó la forma de siervo, entregando su vida por nosotros en la cruz del Calvario. Ahora miren y escuchen lo que leemos aquí. Y está hablando de el Señor Jesús, el Cordero, que en esta escena en Apocalipsis 5 se presenta al Padre para tomar el libro de su mano derecha. Y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero, delante de Jesús. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Y cantaban un nuevo cántico diciendo: a Jesús, nuestro Salvador, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado, siendo eternamente Dios. Viniste a la tierra, te entregaste en la cruz del Calvario, fuiste inmolado, y con tu sangre nos has redimido para Dios, de todo linaje y lengua y pueblo y nación. Claramente los redimidos están aquí hablando. Nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Y luego Juan añade, versículo 11, y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono, y de los seres vivientes, y de los ancianos, y su número era millones de millones, que decían a gran voz: al Cordero, a Jesús de Nazaret,
que fue inmolado, es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Y a todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar y a todas las cosas que en ellos hay. Oí decir, aquí está la aclamación universal, al que está sentado en el trono, Dios el Padre, y al Cordero, a Jesús de Nazaret, sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Los cuatro seres vivientes decían, amén. Y los 24 ancianos se postraron sobre sus rostros y adoraron al que vive por los siglos de los siglos. Qué emocionante descripción, ¿no es cierto? Del cumplimiento, a lo menos parcial, de lo que Pablo dice aquí en Filipenses. Dios el Padre ha exaltado a Jesús de Nazaret para que ante él se doble toda rodilla, los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Ahora, algunos dirían, pero los seres espirituales no tienen rodillas para doblar. Obviamente que no. Aquí estamos frente a lenguaje antropomórfico que se puede aplicar a los ángeles o a las almas sin cuerpo, porque no es para tomar doblar rodilla literalmente. Doblar rodilla es una frase que significa adorar, rendir homenaje. No necesitas tener un cuerpo para rendir homenaje. Simplemente necesitas existir y ser una persona pensante para reconocer al gran Jesús de Nazaret, el Cordero de Dios, digno de recibir toda la gloria y la adoración. Ahora, Pablo, noten, no indica aquí en Filipenses cuándo se va a dar esto, pero es de suponer que Pablo estaba pensando en la segunda venida. ¿Por qué lo digo? Bueno, por lo que leemos en Hebreos, capítulo 2 y el versículo 8. Importante, creo, tomar en cuenta este versículo en nuestra interpretación de Pablo en Filipenses 2, versículo 10. Porque, ¿qué leemos en Hebreos 2, 8? Porque en cuanto le sujetó todas las cosas, hablando del Señor Jesús, nada dejó que no sea sujeto a él. Y luego vienen estas palabras muy importantes para notar. Pero todavía no vemos que todas las cosas o todas las personas le sean sujetas. Esa es la triste realidad, ¿no es cierto? La gran mayoría de seres humanos hoy, aquí en la tierra, no doblan rodilla ante el Señor Jesús. Lo van a hacer cuando todo esté sujeto al Señor Jesús. Él ha sido exaltado para que Él empiece a ejercer su gobierno. ¿Y cuál es el propósito del gobierno de Jesús en el cielo? Bueno, Pablo trata esto en 1 Corintios 15. Preciso es que Él reine hasta que haya subyugado a todo poder, potestad en la tierra o lugares celestiales. Y claro, una vez que Él ha subyugado y puesto debajo de sus pies absolutamente a todo, entonces se dará lo que Pablo dice aquí, que toda rodilla se doblará ante Jesús de Nazaret. Pero quizá lo que Pablo dice aquí nos ayude en alguna manera a entender ese versículo extraño en Efesios 1, versículo 10. ¿Han notado este versículo? Pablo, hablando del propósito de la salvación,
Dice, de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Esa frase interesante, reunir o reconciliar o sumar todo junto en el nombre de Cristo. El apóstol Pablo parece que está indicando una situación en la cual al momento hay un desorden en la creación. Toda la creación debía estar centrado en Dios el Hijo. Es lo que el Padre quiso desde la creación, tanto del mundo angelical como del mundo material. Pero Satanás, quizá por envidia a Dios el Hijo, se rebela. No quiere someterse a Dios, menos a Dios el Hijo. Y aquí en la tierra, Él logra que los seres humanos nos rebelemos de Dios. Y el mundo está en desorden. Es como una rueda que ya no está centrada en el eje central. Y por eso no funciona bien. Pero Cristo está reinando y a la fuerza va a colocar todas las cosas en ese eje central. Va a reunir todas las cosas en Cristo, en tal manera que toda rodilla se va a doblar ante Jesús. Y cuando eso ocurra, todo estará centrado otra vez en Jesús. Él habrá reunido todas las cosas en él y el orden universal estará restablecido otra vez. Esto es un cuadro cósmico, ¿no es cierto?, de la salvación de la cual ustedes y yo somos una pequeña parte. Que Dios nos ayude a alegrarnos en esta gran salvación y que nuestras vidas rindan ese homenaje que un día toda la creación va a dar al Señor Jesús. Que Dios les bendiga.